Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a entrar, gloria al Señor, en el tema de la palabra. Y le voy a pedir que abra su Biblia ahí en el libro de Zacarías. Bendito el nombre del Señor. Zacarías capítulo 14. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Zacarías capítulo 14, versículo del 1 al versículo 14. Gloria al Señor. Hoy vamos a meditar, gloria al Señor, en la promesa del reino terrenal. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: He aquí el día de Jehová viene en medio de ti, y serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asán. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día habrá luz clara. No habrá luz clara, ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Bendito sea el Señor. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropa de vestir en gran abundancia. Bendito el Señor. El verso clave es el verso 9, y dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Puede tomar su asiento. Bendito el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En la última clase, hermanos, que tuvimos acerca de Jesús,
vimos, bendito el Señor, que el pueblo de Israel esperaba a un legislador, a un estadista, esperaba un político, gloria al Señor, pero no fue así. Dijimos que Jesús, bendito el Señor, lo que vino fue y se centró en predicar, ¿sí?, el advenimiento del reino. Por eso es que Jesús fue visto como un maestro capacitado, un gran predicador y hasta un profeta, pero no la persona destinada a dirigir el programa político, militar y económico como ellos pensaban que lo haría el Mesías. Pero ahora vamos a comenzar viendo en qué consiste la culpabilidad y el resultado de esa culpabilidad del pueblo de Israel. Y la culpabilidad del pueblo de Israel, amén, tiene que ver porque ahora sí que como el Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos, cuando ellos dijeron que si, cuando le hicieron la pregunta al Señor, que si acaso también ellos eran ciegos, y les dijo el Señor que por cuanto ellos veían, entonces ellos tenían pecado, por cuanto ellos decían que veían. Y así mismo vemos aquí, gloria al Señor, que lo mismo pasa aquí con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque precisamente el pueblo de Israel tenía conocimiento acerca de el establecimiento del reinado del Señor en la tierra, porque había promesa de parte de Dios y ellos conocían las Sagradas Escrituras. Y precisamente en eso radica la culpabilidad, amén, de que estaban actuando en conocimiento, no en ignorancia, estaban actuando en conocimiento. Aunque Jesús lo dijo, amén, en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero sí sabían ellos, porque conocían las Escrituras, de que el mensaje que Jesús venía a predicar era verdad. Y vamos a mirar, gloria al Señor, las promesas del Señor acerca del establecimiento del reino en la tierra, del reino del Señor en la tierra. Abra su Biblia ahí en el libro de Amós, capítulo 9, versículo del 11 al versículo 15. Y dice así en lo que usted lo encuentra: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara, alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos en las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Bendito el Señor. Note lo que dice el versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré en el tiempo, como en el tiempo pasado. Esta fue la promesa que el Señor le hizo a David, gloria al Señor, de que de él vendría el Mesías, de que de él vendría el Rey. Y esta es la profecía acerca precisamente de la restauración, amén, del tabernáculo de David, del reinado de David. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el pueblo de Israel conocía esta escritura, y el pueblo de Israel conocía también la escritura que acabamos de leer en el libro de Zacarías,
Bendito sea el nombre del Señor. Porque lo que estamos viendo en el libro de Zacarías es precisamente cuando el Señor venga a establecer su reino. Gloria al Señor, dice el verso 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Esto lo sabía el pueblo de Israel. Aparte hay otra cita bíblica en el libro de Jeremías, capítulo 23. Bendito el Señor, del versículo 5 al versículo 8. Y dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, refiriéndose a Jesús. Amén. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitaron en su tierra. Así que estas tres citas bíblicas que nosotros encontramos en el libro de Zacarías, en el libro de Amós y en el libro de Jeremías, son escrituras que están hablando del establecimiento del reinado de Cristo, del reinado del Mesías, ¿sí? Y no solamente, gloria al Señor, hablando espiritualmente, sino literalmente en la tierra. Está hablando de pelear con las naciones. Está hablando, gloria al Señor, de pararse, según el libro de Zacarías, en el monte de Sión, gloria al Señor, en el monte de los olivos, perdón, y partirlo en dos y afirmar sus pies. Está hablando de la destrucción de las naciones. Está hablando de todo lo que el Señor hará, bendito el Señor, para poder establecer un reino de justicia. Hay muchos, ¿cómo se llama? Hay muchos políticos, ¿verdad?, que no están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente de El Salvador. El presidente de El Salvador lo que está haciendo es estableciendo justicia. ¿Por qué? Porque había criminalidad por todos lados. Amén. Ya estaba eso plagado de norte a sur, este a oeste. Y ahora, imagínense, llevan 40,000 capturados y encerrados. Y ha bajado el grado de criminalidad y ha bajado la estadística de el país como el país más peligroso del mundo. Ahora ha bajado muchísimo. Y la gente que va dice: no, pues nada que ver. Teníamos más de 15 años que no podíamos pasearnos por las calles tranquilamente como ahora lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué se estableció? Se estableció la justicia. Amén. Se le hizo guerra a la criminalidad y se estableció la justicia. No sé cuántos aquí, gloria al Señor, son contrarios también a esa política de justicia. Pero déjeme decirle que más le vale que se ponga del lado de la justicia, porque Jesús no va a venir a hacer lo que hizo Bukele. Jesús va a venir, gloria al Señor, dice, a establecer su reino y lo regirá, ¿cómo? Más fuerte que Bukele. Con vara de hierro. Amén. Y cuando usted quiera entender lo que significa vara de hierro, porque sí, va a haber muchísima gente que no va a estar de acuerdo, va a haber muchísima gente que va a estar de acuerdo con la criminalidad, que va a estar de acuerdo con la maldad, que va a estar de acuerdo con los movimientos LGBT y de todo ese tipo de cosas. Van a haber políticos que van a estar discutiendo, gloria al Señor, que no, que ese reinado no llegue a la tierra y que ese reinado no se establezca, bendito el nombre del Señor, pero de que se va a establecer, y todos aquellos, gloria al Señor, que estén en contra del establecimiento del reinado de Cristo, miren lo que dice la palabra del Señor, amén. Lo que sucederá
Vimos por aquí, gloria al Señor, en el libro de Zacarías, vimos algo que va a suceder a las personas que se opongan. Dice el versículo 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos, ¿qué dice? Se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y se levantará su mano contra la mano de su compañero. Nomás dése cuenta, gloria al Señor. Sucederá algo tipo, ¿por qué sacaban a las personas que tenían en aquel tiempo de las ciudades? Los sacaban y los apartaban a los que tenían lepra, porque así estaban, se les caía, amén, la carne a pedazos, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Y eso es prácticamente lo que está diciendo aquí. Se les caerá su carne a pedazos, se quedarán, dice, sus cuencas, ahora sí que imagínense nada más los ojos saltones ya en las cuencas. Imagínense qué tipo de enfermedad o qué tipo de plaga, gloria al Señor, irá a llegar a todas estas naciones, bendito el Señor. Así que si alguien se admira de lo que está pasando en El Salvador, en el tiempo del Señor, eso no será nada. En el tiempo del Señor, el que no se someta, gloria al Señor, se muere. El que no se someta le va a ir muy mal. Y no van a hacer cárceles. Jesús no va a andar construyendo cárceles. Jesús no va a andar construyendo lugares a donde meter a la gente, no. Lean la Biblia y dése cuenta de lo que sucederá. Por eso dice que la regirá ¿con qué? Con vara de hierro. Ahí la gente o se somete, bendito el nombre del Señor. Amén. Esto es para todas aquellas naciones, para todas aquellas personas, gloria al Señor, que en aquel tiempo del establecimiento literal del reino de Dios se opongan al Señor. Todo esto acontecerá. Amén. De todas las naciones que pelearán contra el Señor, que estarán listas para pelear en el advenimiento del Señor. Y recuérdese cómo el ángel dice en el libro de Apocalipsis, amén, venid aves del cielo y bestias del campo a comer carne de reyes, carne de capitanes, carne de libres y de esclavos, gloria al Señor, porque se levantaron ¿contra quién? Contra Dios y contra su Cristo. Amén. Así que imagínense todos apuntando con sus tanquetas y sus aviones supersónicos y todo, y Él los matará, dice, ¿con qué? Con la espada que sale de su boca. Nomás dése cuenta. Y la mortandad, lea, ahí mismo dice hasta dónde correrá la sangre, gloria al Señor. Así que por eso le vuelvo a repetir, porque la palabra del Señor lo dice, amén, que o se someten o se mueren. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando, gloria al Señor, ¿sí?, de la culpabilidad del pueblo de Israel cuando ellos, gloria al Señor, cuando vino el Señor, ¿sí?, y quiso hablarles del reino, y de qué manera ellos rechazaron la palabra del Señor. Y estamos mirando los tres textos que nos hablan de que ellos tenían que conocer, gloria al Señor, que el Señor no estaba hablando solamente de un reino espiritual, sino de un reino literal en la tierra. Amén. Ahora, como venía el establecimiento del reino y la anunciación del reino, el mensaje de Juan el Bautista, que fue el que vino a preparar el camino del Señor, y el mensaje del Señor iban unidos. Jesús predicó las buenas nuevas de salvación, sí,
que eran las características que iban a venir con el advenimiento del reino de Dios, tanto espiritual como literal. Pero, gloria al Señor, ellos tuvieron que predicar un mensaje, porque para poder tener parte en el reino, primero era necesario que hubiera una limpieza moral y una regeneración espiritual de toda la nación. Dese cuenta, gloria al Señor, que cuando a nosotros nos predicaron el Evangelio, amén, todos nosotros andábamos haciendo lo que queríamos. Pero ahora, gloria al Señor, que hemos tenido el conocimiento, amén, de que pertenecemos, de que fuimos sacados del reino de las tinieblas y fuimos traídos al reino de la luz, tuvo que haber un cambio, ¿sí o no? Ahora, estamos aquí en la tierra y pronto va a venir, gloria al Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros sabemos perfectamente, bendito el Señor, que para poder ascender junto con el Señor a los cielos, amén, tenemos que subir de categoría, tenemos que subir, gloria al Señor, de espiritualidad. Sabemos que la misma palabra dice que no todo el que diga Señor, Señor, ¿qué pasa? Entrará al reino de los cielos o heredará el reino de los cielos. No todo el que diga Señor, Señor. El Señor mismo lo estableció, amén, con las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas. Las 5 sensatas se fueron porque estaban preparadas, pero las 5 insensatas, gloria al Señor, no llenaron, amén, sus lámparas de aceite y se quedaron, ¿verdad? Eso estamos hablando igualmente de gente que tenga conocimiento, gloria al Señor, gente que durante años ha estado en la iglesia, tiene el conocimiento como lo tenía el pueblo de Israel de las profecías, pero en el momento, gloria al Señor, que venga el Señor, no va a tener la fe, no va a estar practicando, amén, los mandamientos, los preceptos del Señor, y por esa razón es que se va a quedar. Aunque tenga el conocimiento, esto fue lo que el Señor le quiso enseñar al pueblo de Israel. Por eso, hermanos, el mensaje de Jesús y el mensaje de Juan, primero el mensaje de Juan el Bautista, que fue el que vino a preparar el camino del Señor. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Era un mensaje de arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús también? También de arrepentimiento. ¿Por qué de arrepentimiento? Porque en el estado original en el que estaba el pueblo de Israel, no podía entrar al reino de los cielos. No podía entrar al reino de Dios. Tenía por fuerza que tener vuelvo a repetir, una limpieza moral y una regeneración espiritual. Y vamos a mirarlo a través de la Escritura. Ezequiel capítulo 36, gloria al Señor. Si quiere ir conmigo allí al libro de Ezequiel, capítulo 36, gloria al Señor. Versículo 22, hermanos, al versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo tomaré de las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país.
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Se dan cuenta lo que el Señor va a hacer? En 3 versículos nos da esa limpieza espiritual y esa renovación de espíritu. Gloria al Señor, que es desde el versículo 25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios, dice, de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y por último dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta es la limpieza que promete el Señor hacer con un pueblo que se contaminó cuando fue esparcido por causa de sus pecados por todas las naciones. Amén. Y que se contaminaron de cuánta idolatría y de cuánto paganismo y de cuánta tradición y de cuánta cosa. ¿No le dice a ustedes eso nada? Así estábamos contaminados nosotros. Pero este es el trabajo que Dios ha hecho, gloria al Señor, en cada uno de nosotros, dándonos una purificación y dándonos una renovación, haciendo una renovación de nuestro entendimiento, de nuestro espíritu, para que podamos, ¿qué? Poner por obra sus preceptos, sus mandamientos, para poder obedecer al Señor. Amén. Eso es lo que el Señor, gloria al Señor, estaba diciendo a través del profeta Ezequiel que iba a hacer con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera someterse a Dios. Amén. Pudiera hacer la voluntad de Dios. Por eso, cuando comparamos el libro de Ezequiel, lo que está profetizando Ezequiel que el Señor hará con el pueblo de Israel, si lo comparamos con el libro de Juan, capítulo 3, vemos ahí, gloria al Señor, ahora ya a nuestro Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, y dice la palabra del Señor así, hablando de esa limpieza, hablando de precisamente recalcando lo que dice Ezequiel, gloria al Señor, que sin limpieza moral y regeneración espiritual no se puede entrar al reino de los cielos. Dice Juan 3, versículo del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un tecito. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. ¿Qué le dijo? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿qué fue lo que les quiso decir? En las condiciones que están ustedes ahorita, le dijo al pueblo de Israel en aquel tiempo. No se lo estoy diciendo a usted, estoy diciendo lo que Jesús le dijo al pueblo de Israel, lo que Juan el Bautista le dijo al pueblo de Israel. En las condiciones que ustedes están ahorita, no pueden entrar al reino de Dios. Por eso es que el mensaje de Juan el Bautista, la base del mensaje de Juan el Bautista y de Jesús, fue de arrepentimiento. Porque si no había arrepentimiento, amén, si ellos no recibían la palabra que se les predicaba, ¿sí?, entonces ellos no estaban en condiciones de poder participar del reino de Dios.
Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. Nosotros leemos el mensaje de Juan el Bautista. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Note lo que dice el versículo 2. Dice, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ese arrepentíos es: cambien de forma de pensar, cambien de forma de vivir, porque en la condición que están no pueden participar del reino de Dios. Amén. Ahora miramos a Jesús, gloria al Señor, también. Cuando los escribas y los fariseos pedían señal, en Mateo capítulo 12, versículo 41, Jesús les dice a los fariseos: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿Qué les estaba queriendo decir el Señor? Que si los ninivitas, amén, cuando Jonás les predicó y les dijo que se arrepintieran de su maldad, ellos se habían arrepentido y por esa razón Dios les había perdonado y no había destruido Nínive en esa ocasión, porque le hicieron caso al mensaje de Jonás. Ahora el mensaje de arrepentimiento no venía de un hombre como Jonás, sino de alguien más grande que Jonás. Amén. Casi nada de la boca del mismo Mesías. Y les estaba diciendo que ¿qué? Que se arrepintieran. Pero, bendito el nombre del Señor, ¿con qué finalidad el Señor le estaba diciendo que se arrepintieran? ¿Y con qué finalidad Juan el Bautista decía que se arrepintieran? Para que pudieran tener parte en el reino de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por eso es que muchísima gente, gloria al Señor, se está equivocando. Hay mucha gente que está hablando de Dios, que está adquiriendo conocimiento de Dios, pero no se quiere arrepentir. Quiere seguir su misma vida, ¿me entiende? Que licenciosa que está viviendo. Entonces, es terrible, porque cuando usted ve el estilo de vida y después le hablan a ustedes del Señor y hermano, Dios le bendiga y toda la parafrasería cristiana, amén, y después usted ve su vida, dice: ay, Dios de la gloria. Pero así está el mundo hoy en día, amén. Entonces la conclusión del mensaje de Juan y de Jesús fue que Juan el Bautista y Jesús manifestaron a la nación entera que sin arrepentimiento, ¿sí?, no podían entrar en el reino. Hay dos cosas que pasaban. Una es que las palabras que mencionaban al reino de los cielos, cuando les decía el reino de los cielos se ha acercado, entonces ellos se conmovían en su corazón. Wow, decían: ahora sí, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Pero cuando oían las palabras de arrepentimiento, amén, causaba muy escasa impresión tanto a los dirigentes, tanto a los líderes, como al pueblo. O sea, se emocionaban con el hecho de que el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando les decían: el reino de los cielos se ha acercado, pero arrepiéntete para que puedas tener parte en él, esa parte de arrepiéntete como que ya no les gustaba. ¿Sí me entienden? Vamos a mirar, gloria al Señor, primeramente en el capítulo 21 del libro de Mateo, ¿sí?, versículo 23 al versículo 32. Mateo, gloria al Señor, capítulo 21, versículo 23 al versículo 32.
Mateo, ¿lo tenemos? Amén. Mateo capítulo 21, versículo 23 al versículo 32. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Gloria al Señor. Dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Se da cuenta? Qué tremendo. Se nos está diciendo a los líderes que ellos no se arrepintieron. Dice el verso 32: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucha gente, gloria al Señor. A mí me llama la atención porque ahora que fui para México, sí hay mucha gente que hace preguntas, hermano. Cuando andamos por ahí en la plaza, la gente de los puestos, las personas hacen preguntas acerca de la palabra del Señor, acerca del camino que nosotros caminamos, acerca de el por qué tanto sacrificio de ir manejando tan lejos y que sin nada más para predicar el evangelio. ¿Sí me entiende? Entonces eso abre la puerta para hablarles de los sacrificios que hicieron los apóstoles, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Amén. Por alcanzar al pecador. Bendito el Señor. Y ojalá, y ese es nuestro anhelo, amén, que mucha gente de esta que hace preguntas, que se acerca, que tiene curiosidad, amén, alcance, gloria al Señor, a recibir el mensaje y pueda arrepentirse y pueda acercarse al Señor y pueda alcanzar su salvación. Esa es nuestra meta, bendito el nombre del Señor. Pero es triste, da tristeza, gloria al Señor, que cuando vemos hermanos que ya tienen muchos años en el evangelio, amén, años tras años, gloria al Señor, y vemos que en lugar de caminar hacia adelante, amén, van echando pasos atrás, y vemos, hermanos, ya su testimonio, vemos su forma de hablar, su comportamiento, vemos todo, gloria al Señor, que prácticamente de aquella renovación, de aquel arrepentimiento, amén,
que tuvieron hace mucho tiempo, amén, ya no queda casi nada. Entonces da tristeza, bendito el nombre del Señor, ver esas cosas. Y en esas condiciones fue que Jesús encontró al liderazgo de ese tiempo. Por esas razones que les ponía este ejemplo, bendito el Señor. Y les hacía saber que mejor las rameras y mejor aquel tipo de personas, gloria al Señor, que eran menospreciadas, bendito el Señor, los publicanos y las rameras, mejor ellos, sí, creían al Señor que los líderes que en aquel tiempo tenían años y años y años al frente de la obra. ¿No cree usted que eso es triste? ¿No cree usted que uno, por ejemplo, como pastor, sea la persona que menos entienda lo que la palabra del Señor nos está hablando? Que uno, un evangelista, gloria al Señor, en lugar de ser evangelista, sea evangelista y que se pase de listo, y en lugar de hacer lo que la palabra del Señor le dice, amén, prefiere dirigirse con sus propios pensamientos y con sus propias ideas, buscando sus propios propósitos y haciendo maldades aquí y allá, en lugar de hacer el trabajo del Señor. Aquellos maestros, gloria al Señor, que tuercen la palabra y que buscan engañar a la gente para poder lograr sus propósitos, lograr sus planes. Amén. ¿Cuántos maestros han engañado, hermano, a tantísima gente? Pero no quieren arrepentirse. Usted sabe perfectamente, gloria al Señor, que en las religiones, por ejemplo, en la religión tradicional donde nosotros pertenecemos, ¿cuántos falsos maestros hay que están enseñando, hermano, tantas tradiciones y tantas cosas que van a apartar a la gente de Dios, que nunca van a dejar a la gente acercarse a Dios a causa precisamente de esas tradiciones y de esos mandamientos de hombre, hermano, que ellos creen que vienen de parte de Dios, pero que no son de parte del Señor? Que más bien muchas de las actitudes son blasfemias en contra de Dios. Pero la gente, gloria al Señor, sigue ensimismada en lo mismo. Amén. Y vuelvo a repetirle, si la gente sigue ensimismada en lo mismo, es porque los maestros de esas congregaciones siguen enseñando lo mismo, año tras año, lo mismo. Quiere decir que esos líderes, ¿qué? No se han arrepentido. ¿Podrán entrar al reino de Dios? No. Aquí Jesús se los estaba diciendo. Mejor los publicanos y las rameras van a ir, dice, delante, porque ellos creyeron. Y dice, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Ahora vamos a ver al pueblo, ahí en el libro de Lucas. Esto era a los líderes. Ahora vamos a ver al pueblo en el capítulo, Lucas capítulo 13, gloria al Señor, versículos del 1 al 5. Dice, en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. ¿Qué es lo que les está... ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús con el pueblo y con los fariseos
tratando de confrontarlos, ¿me entiende? Que comprendieran su realidad, su pecado y que se arrepintieran. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tuvieran parte en el reino de Dios. Amén. Pero ellos no quisieron. ¿Usted cree que habrá una diferencia hoy en este tiempo? Claro que no. Porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le demandará. ¿Qué significa eso? Que Dios sí le va a pedir cuentas al mundo, le va a exigir cuentas al mundo, pero no le va a exigir cuentas de la misma manera que a la iglesia. A la iglesia le va a pedir cuentas, ¿me entiende? De una manera más drástica. ¿Por qué razones? Porque a la iglesia fue a la que le reveló que todos sus misterios. A la iglesia fue a la que le dio a conocer sus preceptos y sus mandamientos. Por lo tanto, a la iglesia la constituyó la sal de la tierra y la luz del mundo. A la iglesia la constituyó aquella higuera, gloria al Señor, que da fruto. Aquella viña, gloria al Señor, que da no uvas silvestres, sino buenas uvas. Entonces, precisamente, gloria al Señor, todo eso es lo que Dios está esperando, amén, de cada uno de los que estamos en la iglesia. Lo mismo que esperó del pueblo de Israel, lo mismo espera de cada uno, de cada persona que está, gloria al Señor, en cada iglesia. En toda aquella iglesia donde se predica la palabra. En toda aquella iglesia del Señor. Yo no sé, la verdad, hermanos amados, yo no sé lo que vaya a hacer toda aquella gente que un tiempo caminó en la sana doctrina, que vivió el mandamiento del Señor, que temió a Dios, amén, y que se guardó, gloria al Señor, que dejó muchas cosas de su pasado, pero que después de un tiempo vino algún falso maestro, algún falso predicador y algún falso pastor, gloria al Señor, y cambió completamente la doctrina y ahora, gloria al Señor, está participando de las mismas cosas que participaba antes. Yo no sé cómo le va a hacer esa gente. Yo no sé qué excusa le va a presentar al Señor. Porque la realidad es lo que la palabra del Señor está diciendo. Lo que espera el Señor de su pueblo, bendito sea el nombre del Señor, es que su pueblo, gloria al Señor, reconozca lo que es y que venga ¿qué? Al arrepentimiento. Por eso les dijo, o aquellos 18, los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué? Porque ellos creían que al estar en la sinagoga, que al estar enseñando la palabra, que al estar predicando, amén, aquellos galileos o aquellos hombres, 18 que habían sido muertos, que les había caído la torre porque de plano eran pecadorcísimos. Pero ellos no. Solo aquellos que fueron aplastados, esos fueron los pecadores. Imagínense que nosotros estuviéramos iguales. Que nosotros nomás estuviéramos esperando que venga un terremoto y hubo un terremoto en México y murieron tantos. Es que esos eran pecadorcísimos. Y hubo otro terremoto en Perú y se murieron tantos. Es que esos eran perversos. Y hubo un terremoto y viéramos a todos los diéramos por perversos y por pecadores. Y nosotros, sin ver, gloria al Señor, nuestra condición espiritual en la que nosotros estamos. Eso era exactamente lo que estaba pasando en aquel tiempo. Por eso dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque aunque ellos creían que no tenían pecado, pero estaban cometiendo el pecado más grande. ¿Cuál? Rechazar a su Mesías. Rechazar la palabra de su Salvador. Ese era un pecado grande, gloria al Señor, que ellos no se daban cuenta que estaban cometiendo. Amén. Gloria al Señor.
Lo mismo vamos a mirar un ejemplo más ahí en la entrada triunfal de Jesús. De qué manera el Señor, amén, profetiza en contra de Jerusalén, como resultado de que Jerusalén, de que los ancianos de Jerusalén, de que el pueblo de Jerusalén, amén, no quiso arrepentirse para poder tener parte en el reino de los cielos. En Lucas capítulo 19, versículo 35 al versículo 44. Lucas 19, versículo 35 al versículo 44. Dice: y trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban, dice, ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose. Oiga qué hermoso, ¿ah? Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Amén. Gloria al Señor. Todo ese grupo de discípulos, hermanos, yo creo que se parece a la visión cristiana. Amén. Porque era un pueblo gozoso, gloria al Señor. Porque, oiga, pues llevaban al Señor ahí, imagínense. Bendito el nombre del Señor. Y así es, fíjese, todo el pueblo, amén, que sabe que tiene al Señor en medio de ellos, que tiene la promesa del Señor. ¿Sabe cómo vive? No vive amargado, no vive enojado, vive gozoso. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Denle ese aplauso al Señor, hermano, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Quiénes eran los que estaban proclamando al Rey? Sus discípulos. ¿Quiénes son los que están esperando al Rey? Su iglesia. Amén. ¿Y quiénes son los que se oponen? Vamos a mirar. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Se da cuenta? Note Jesús, hermanos, llorando al contemplar a Jerusalén, que no había querido oír la palabra, el mensaje de arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Qué tremendo, ¿verdad? Y esto es lo mismo, hermano. Toda aquella persona, gloria al Señor, que no atienda el llamado del Señor. Estamos viendo en el libro de Zacarías, en los 3 versículos que vimos al principio, de Jeremías, gloria al Señor, y de Oseas, lo que va a suceder en el establecimiento del reino. Así que imagínense lo que va a pasar con todas aquellas personas, amén, que rechazan el atendimiento del Señor. Es algo tremendo, bendito sea el nombre del Señor. Hay profecía ¿de qué? De destrucción. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel por causa de haber rechazado, amén, el mensaje de arrepentimiento? Lo que sucedió con el pueblo de Israel al rechazar, hermano, el mensaje de arrepentimiento, es lo mismo que pasa con cualquier ser humano. Toda persona que rechace el mensaje, gloria al Señor, del Señor, la predicación de las buenas nuevas,
y el llamado al arrepentimiento, toda persona pierde, amén, la oportunidad que Dios le está dando. Así como el pueblo de Israel perdió los privilegios del reino por falta de arrepentimiento. Veamos lo que dice Mateo 21, versículo 42 y versículo 43. Después de que el Señor le presenta la parábola del Señor y su viña, gloria al Señor. Dice el versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de Dios, ¿qué dice? Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Oiga, esa palabra es fuerte, ¿no, hermanos? Porque que el Señor le hable a alguien, gloria al Señor, como eran los líderes del pueblo de Israel, a su pueblo, gloria al Señor, y que le diga estas palabras: por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso es prácticamente una palabra de ser cortado del reino de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de rechazar el mensaje del Señor. Y realmente eso fue con el pueblo de Israel. Amén. No que fue cortado completamente, porque eso nos enseña la Escritura. Pero sí, Dios, que es omnisciente, es lo que tenemos que entender. Él estaba preveyendo, vamos a decirlo así, si así se dice la palabra, o previendo, amén, la caída de Israel, el rechazo de Israel. Vamos a ver esto ahí en el libro de Isaías, capítulo 6, de qué manera el Señor habló a través del profeta Isaías, amén, sobre lo que iba a hacer el pueblo de Israel. Isaías capítulo 6, versículos del 8 al versículo 12. Dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor. Fíjese que si nosotros ponemos un poco de cuidado a lo que hemos visto, a lo que hemos oído acerca de las profecías, es como los juicios del Señor, ¿sabe cómo son? Es como una limpia. Amén. Cada que el Señor viene y termina con un grupo de gente, Él no termina con los justos, si se da cuenta. Él no abre la tierra y se come los justos. Él no hace descender fuego del cielo y quema a los justos. No, siempre es a la gente que está
promoviendo la maldad, si se da cuenta de eso. Entonces, no es otra cosa que una limpieza, ¿sí? Por eso dice el Señor que Él se santificará en su pueblo. Imagínese nada más, nomás póngase usted a pensar en las condiciones que se encontró el pueblo de Israel, por ejemplo, en el tiempo de Adolfo Hitler, en el tiempo en que no les daban de comer, en el tiempo de que estaban todos llenos de piojos, en el tiempo de que estaban muriéndose de hambre en los centros de los campos de concentración. Imagínense cuando fueron separados de sus hijos, imagínense cuando supieron que a sus hijos los llevaron a las cámaras de gases, imagínense, hermano, en la zozobra de ese tiempo, gloria al Señor, cuánta gente no se arrepintió de todos sus pecados que cometió y le pidió misericordia a Dios año tras año, día tras día. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que la condición espiritual, principalmente de la gente que ha conocido un día a Dios, si es una persona que conoció un día al Señor y que se apartó de Dios, pero que de repente le vino una calamidad, hermano, sea cárcel, sea enfermedad, sea lo que sea, su condición cambia completamente. Y la persona que andaba ausente de Dios, de repente se vuelve a Dios de una manera más fuerte que ni los que estamos sanos o los que estamos libres, de verdad. Yo lo he visto con mis propios ojos. Personas, gloria al Señor, que de repente les llega una enfermedad de muerte. Tienen un crecimiento espiritual. Perciben tantas cosas que la gente normal no percibe. ¿Por qué? Porque en la condición que está, la Biblia lo dice, que la debilidad del hombre, ¿qué pasa? Se perfecciona el poder de Dios, hermanos, sí. Y eso es verdad. Cuando la persona es más débil, es más fuerte espiritualmente. Por eso a Pablo el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. A veces uno cree que las personas enfermas, a veces uno cree que las personas que están pasando por un proceso son las personas más débiles. Le invito que vaya a visitar a la hermana Petra, para que usted vea si es cierto. Usted va y los visita y usted se da cuenta perfectamente, inclusive, de la diferencia que hay de su esposo a ella. Ella tiene un nivel muy alto. Ella percibe cosas, ¿me entiende?, que otra persona no percibe. Ella es una persona que cualquiera pensaría que ha de estar quejándose, ha de estar llorando, ha de estar esto y lo otro. No, los testimonios que uno ha escuchado de la gente que ha ido a visitarle son puros testimonios de que qué barbaridad, qué fortaleza, qué palabra, qué ánimo, o sea, en otras palabras, se escucha más testimonio de personas que están sanas, que viven quejándose, que viven batallando, que viven ¿cómo le dijera? Una palabra que me dijo alguien por ahí: renegando. Una persona que me dijo, dice: pues yo creo que es bonito servir a Dios. Inconversa, ¿eh? Yo creo que ha de ser bonito servir a Dios, dice, pero sin renegar. Porque he oído tanta gente, dice, que vive, reniegue y reniegue de lo que hace, de lo que vive. Y sí es cierto. Sí es cierto. Pero sin embargo, una persona que está en esa condición, pasando por situaciones difíciles, en lugar de renegar, así como vemos a Job, amén, más bien su mujer renegó, pero él no.
¿Por qué? Porque aunque estaba él hecho pedazos, su carne estaba cayendo en pedazos, pero su nivel espiritual estaba ¿qué? Por encima. Entonces la mujer que estaba sana fue la que le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete. ¿Para qué retienes esa integridad? Ella sana y el otro haciéndose pedazos, cayéndosele a pedazos la carne y diciéndole, como mujer fatua has hablado. Porque si sabemos es recibir lo bueno de Dios, ¿por qué no recibir también lo malo? O sea, note el entendimiento de una persona, amén, con un nivel espiritual alto. Note el entendimiento de una persona donde la palabra de Dios está cumpliendo, amén, que en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios, amén. En donde el hombre que se cree que es más débil es más fuerte. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Entonces el Señor ahí estaba anunciando a través del profeta Isaías. Y ahora vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 53, el versículo 1, que usted ya lo conoce de memoria. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta. De cuando iba a venir Jesús, porque el Isaías 53 está presentando al Mesías, está presentando al Cordero de Dios que va a ser sacrificado, amén, en la cruz del Calvario. Está presentando, gloria al Señor, de qué manera va a traer Él la sanidad a través de sus llagas. Va a traer, gloria al Señor, va a llevar todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. O sea, la presentación del Señor. Pero comienza diciendo como introducción con esa pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Preveyendo que iba a haber muchísima gente incrédula que no iba a creer. Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vamos a ver la respuesta allí en el libro de Juan capítulo 12 a esta profecía. Juan capítulo 12. Gloria al Señor. Versículo 34 al 42. Y dice así: le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Para que se cumpliese, y aquí está claro, la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Bendito sea el nombre del Señor. Dese cuenta, hermanos, ¿sí? El cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. Pero había un propósito, gloria al Señor, en el cumplimiento. O sea, aquí estamos viendo que Israel estaba previsto por Dios que iba a rechazar, gloria al Señor, el mensaje. Pero había un propósito, gloria al Señor. Romanos capítulo 11, versículo del 8 al 11. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 11. Gloria a Jesús. Versículos del 8 al 11. 11 del 8 al 11. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor con ojos que no vean
y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Note la pregunta. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ve como el Señor sabía, gloria al Señor, que el pueblo de Israel se iba a rebelar contra él. Pero había un propósito en ello: que el pueblo de Israel se rebelara. ¿Para qué? Para que nosotros los gentiles, gloria al Señor, alcanzáramos ¿qué? La oportunidad. Dice: ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. ¿Se da cuenta? Por esa razón es que Dios no excluyó completamente al pueblo de Israel. En el tiempo del reinado del anticristo, Él va a venir, gloria al Señor, a destruir ese reinado, a establecer su reinado milenial. Y entonces Israel va a ser ¿qué? Restaurado. ¿Por qué? Porque entonces, gloria al Señor, la gloria que se va a ver en la tierra va a ser más completa que nunca. Lo que está haciendo Bukele, gloria al Señor, no se va a comparar con lo que va a hacer Cristo. Se lo vuelvo a repetir. Usted ahorita mirará y usted dirá: no, hermano, para que se componga el mundo. No, hermano, para que haya un pueblo de santidad. Para que haya, oiga, no, hermano, para que haya justicia en la tierra. No. Hay criminalidad por mayor, hay ladronismo al por mayor, hay, hermano, engaño al por mayor, hay pornografía al por mayor, hay prostitución al por mayor, hay, hermano, aberraciones como el lesbianismo y todo esto movimiento que anda en el mundo entero al por mayor. Hay maldad al por mayor, hermano. ¿Cuándo es que la tierra va a estar llena de justicia? Pues déjeme decirle, gloria al Señor, que para todos los que creen en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, para el que cree, todo le es posible. Y aquí está escrito, gloria al Señor, que el Señor va a venir a limpiar la tierra. ¿Cómo? Va a venir a purificar la tierra. ¿Cómo? De la misma manera que ha purificado la tierra, ¿sí? El pueblo de Israel, amén, a través de juicios. Así va a venir el Señor. Y cuando la gente vea la tremenda mortandad de todos aquellos ejércitos, cuando la gente vea, gloria al Señor, a toda aquella gente que se opuso al Señor, cayéndosele la carne a pedazos, como acabamos de leer hace un momento, cuando la gente vea que Dios no juega con el ser humano, entonces se van a someter, hermano. Van a decir, con este sí no se juega, con este sí no se puede. Y la gente se va a someter. Y la que no se someta, bye bye, se va a ir. Porque el juicio de Dios así lo va a establecer. Es vara de hierro. ¿Sí me entiende? Entiende esas palabras. Vara de hierro. Una vara que no da oportunidad. Amén. Solo mira la vara con la que usted ha justiciado a sus hijos. Una varita que se dobla, sí es que. Un cintito que se dobla. Pero lo que el Señor va a usar es de hierro. Es algo mucho más fuerte. Amén.
Y todas las profecías nos van diciendo en qué consiste esa vara de hierro. Para todos aquellos que se rebelen al Señor. Vamos a ver ahí en el libro de Hechos capítulo 15. Ya merito terminamos, solamente nos faltan 3 citas bíblicas. Hechos capítulo 15, versículo 18. Gloria al Señor. Perdón, 15, versículo 8 al versículo 17. Vamos a leer desde el 7. Dice: después de mucha discusión, esto es cuando, acuérdese, con el concilio que estaban discutiendo de lo que acusaban a Pablo y a Bernabé, los de la circuncisión. Y dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, oiga lo que dijo Jacobo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos y de fornicación de ahogado y de sangre. Dese cuenta, bendito sea el Señor. O sea, dentro de las profecías, hermano, estos misterios, para poderlos entender, amén, lo que significaba la profecía, lo que quería decir la profecía antes de la venida del Señor, lo que los profetas habían profetizado, gloria al Señor, de que el Señor levantaría el tabernáculo de David. ¿A qué se refería? Sin la ayuda del Espíritu Santo, los hombres de Dios no hubieran podido entender, gloria al Señor, de a qué se estaba refiriendo. Pero vea Jacobo aquí, iluminado por el Espíritu Santo, está diciendo, gloria al Señor, con esto concuerdan las palabras, dice, de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, el Señor, dentro de su plan, Él ya sabía, en su omnisciencia, Él ya sabía que el pueblo de Israel, amén, se iba a rebelar y no iba a endurecer su corazón y no iba a recibir la palabra. Pero bendito el nombre del Señor, que ahí iban a venir las rameras, ahí iban a venir, gloria al Señor, toda aquella, el cojo, el mudo, el paralítico, y ahí va a venir el pueblo gentil, usted y yo, alabado sea el nombre del Señor, a recibir a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Algo que el pueblo de Dios rechazó. ¿Se da cuenta? Bendito el nombre del Señor. Pero porque el Señor tenía un plan. ¿Cuál? ¿Cuál era el plan del Señor? Al reedificar el tabernáculo de David, amén, en Jesucristo, al establecer ese reino, gloria al Señor, ¿qué fue lo que el Señor quiso hacer?
que todo aquel pueblo que andaba desperdigado, adorando al palo, adorando, hermano, al cuadro hecho por el hombre, adorando a la estatua, adorando a los demonios, a las piedras, al sol, a la luna, a las estrellas, adorando cuánta cosa existe, gloria al Señor, se volviera al conocimiento de que es al Dios que hizo los cielos y la tierra a quien nosotros tenemos que adorar. Alabado sea el nombre del Señor, y gracias al Señor que usted y yo somos de ese pueblo, gloria al Señor, que ahora no nos arrodillamos, ahora no levantamos nuestras manos, ahora no le cantamos gloria al Señor a nadie más, sino a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Denle ese aplauso al Señor, bendito el Señor, porque somos parte, gloria al Señor, de esta profecía, de la reedificación, gloria al Señor, del tabernáculo de David, para que nosotros los gentiles comenzáramos a ¿qué? A alabar al Señor, amén. Ahora, el plan del Señor era hacer de los dos pueblos uno. Vamos a leer primeramente Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9 del versículo 21 al versículo 26. Gloria al Señor. Dice así. Desde el 20 leamos. Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacerlo de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar, dice, donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, de los dos pueblos, amados hermanos, tanto del pueblo de Israel como del pueblo gentil, lo hizo el mismo alfarero del mismo barro. Gloria al Señor. Pero tanto del pueblo de Israel, gloria al Señor, hay vasos de ira preparados para ira. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón y no creyeron al Señor y no recibieron a Jesús y rechazaron su palabra. Gloria al Señor. Y esos son los vasos de ira. Pero también, bendito el Señor, Dios tiene preparados de Israel vasos de misericordia. Aquellos, gloria al Señor, que sí van a creer y que están creyendo en el Señor, como los discípulos, por ejemplo, gloria al Señor. Y esos son vasos de honra dentro del mismo pueblo de Israel. Pero de la misma manera, como nosotros somos seres humanos igual que ellos, somos barro también, gloria al Señor, entonces del pueblo gentil también el Señor está haciendo eso, que está levantando ¿qué? Vasos de ira. Son todos aquellos gentiles, todos aquellos de las naciones que no quieran recibir al Señor, todos aquellos que se burlan, todos aquellos que rechazan, todos aquellos que blasfeman en contra de Jesucristo y su palabra. Esos serán vasos de ira, hermanos, para el día de la ira del Señor, el día del Dios Todopoderoso. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque aquí hay vasos de misericordia. Amén. Que cuando un día les predicaron la palabra, la recibieron, bendito el Señor. Y ahora estamos aquí, ¿para qué? Para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ser un vaso de honra? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Un vaso de misericordia para la honra del Dios Todopoderoso. Amén. Eso es causa de gozo, hermano. Por esa razón, gloria al Señor. Es, bendito el Señor, que los discípulos entraron con el Señor Jesucristo. Amén. Gozosos
alabando, aleluya, y proclamando la entrada del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Bendito el Señor. Y eso también, gloria al Señor, esa es la herencia de la iglesia. Amén. Que así como aquellos proclamaron la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, asimismo nosotros tenemos que, gloria al Señor, proclamar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en ese caballo blanco. Gloria al Señor, establecer su reino literal en esta tierra. Aunque el mundo diga que no, aunque el mundo esté lleno de maldad, bendito sea el nombre del Señor, pero por la palabra sabemos que el Señor purificará la tierra y establecerá su reino. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Bendito el nombre del Señor. Así que de esos dos pueblos Dios formó uno. Gloria al Señor. Efesios capítulo 3, versículos Efesios capítulo 3, por último, versículos del 1 al versículo 6. Conste que yo ya me la aprendí, conste. Yo le estoy diciendo por último, porque yo he oído muchas quejas de los predicadores que dicen, ya voy a terminar, y todavía se avientan 15 textos. No, yo le estoy diciendo por último, y es el último. Amén, para que no se enoje. Capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice, misterio, esto es lo importante, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál misterio? Dice el verso 6. Que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Somos coherederos juntamente con Cristo y con aquellos israelitas, gloria al Señor, que también aceptaron a Cristo. Y del pueblo de Israel y del pueblo gentil hizo un solo pueblo. ¿Cuál? La iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Para que unidos, bendito el Señor, tanto israelitas que creen en Jesús como nosotros, proclamemos la venida del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. A levantar a su pueblo, a su iglesia. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta hora y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre Santísimo, Señor. Esta tarde, Dios mío, por habernos dado, Señor, esta oportunidad, Padre, de poder, Dios mío, exaltar y glorificar tu nombre, Padre. Oh, gracias, Cordero de Dios. Padre Santo, Señor amado, porque no hay otro como tú, Señor. No hay otro, mi Dios amado, Padre. Dios mío, Padre, que ha previsto todas las cosas, Señor. Oh Dios de la gloria, Dios omnisciente, omnipresente, Padre, que sabe todas las cosas, oh Dios de la gloria, Señor. Y que ha revelado, Dios mío, en estos últimos tiempos a tus hijos, Padre. Gracias, Cordero Santo. Gracias, Cordero de Dios. Adoremos al Señor, hermano, por su grandeza. Adoremos al Señor por su misericordia. Bendito el nombre del Señor. Yo voy a dejar unos momentos a este grupo, gloria al Señor, que adore al Señor. Bendito Dios, mientras usted cierra sus ojos, mientras usted adora al Señor con todo su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Adórele porque Él es grande, hermano. Adórele porque Él viene. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias.
que hacer, hermanos. Amén, aleluya. Rendirnos a Él. Bendito el nombre del Señor. Porque en el libro de Filipenses capítulo 3 dice que a Él es al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Así que nos rendimos a Él. Bendito el nombre del Señor. Para eso estamos aquí. Gloria al Señor. Para darle gloria y alabanza. Para darle honor. Para darle, aleluya, toda la gloria al que vive para siempre. Yo me rindo a Él. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Déselo fuerte, hermano, déselo fuerte. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, esta preciosa noche, Señor, te damos por habernos permitido presentar tu palabra. Palabra, Dios mío, que nos revela los grandes misterios que dice tu palabra, que en otro tiempo, Señor, no se habían dado a conocer, Padre, pero que ahora, Padre, tú los das a conocer a través de tus santos apóstoles. Y ahora, Dios mío, Padre, proclamar esos misterios a través, Dios mío, de tu iglesia, Padre Santo. Aquella que ha adquirido ese conocimiento, esa revelación de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Dios mío, vamos a dar por terminado este servicio, Señor. Oh Dios de la gloria, y nos despedimos, no de tu presencia, solamente de este lugar, rogándote, Padre, que seas tú bendiciendo, Dios mío, a todos aquellos, Padre, que estuvieron conectados, Señor, y que estarán, mi Dios, contemplando esta enseñanza, Padre, en otro tiempo, Dios amado. Padre, a todos ellos, a los que estuvieron presentes hoy y a los que estarán, Dios mío, mirando, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor, ilumínales, bendícelos, Padre, y a nosotros los que estamos aquí presentes, llévanos con bien, Dios mío, con la bendición del Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, amén, amén, gloria al Señor y amén, gloria a Dios. Denles aplauso al Señor, denle la mano a su hermano, bendígalo en lo que los hermanos cantan, y así nos despedimos de este lugar. Gloria al Señor.